Bueno, el Evangelio de Marcos, ahí también en la transmisión, capítulo 1, verso 29 al 31. Si ya lo tiene, diga amén. Y le invito a que esté un momento de pie y todos juntos vamos a leer esta bendita y santa palabra del Señor. Leemos, allí en la transmisión también le invitamos a que nos acompañe. Dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos rendidos ante tu poderosa presencia. Queremos suplicarte este día que hables a nuestro espíritu, que hables, Señor, a nuestro corazón, y que podamos ser nutridos con este alimento, con tu palabra, la cual nos edifica, la cual nos corrige, la cual nos moldea y la cual trae a nosotros consuelo y bendición. Te ruego por todos los hermanos que están presentes. Te pido también por los que por alguna causa están ausentes. Conoces cada razón. Te ruego por los hermanos en la transmisión y por quienes habrán de ver este video más adelante. Toma este tiempo para tu gloria. Usa tu palabra, amado Dios, para salvación y sanidad. Y te ruego en el nombre de Jesús que a lo largo de estos minutos todo estorbo sea reprendido. Todo aquello, amado Padre, que quiera interferir entre el consejo de tu palabra, Señor, y la bendición que tú tienes para nosotros, todo lo que sea un estorbo sea desechado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. ¿Se imagina cómo sería una vida libre de enfermedad? Pues esto, aunque parece muy lejano para nosotros, para los primeros seres humanos que ocuparon el globo terráqueo, los que habitaron en este mundo, ellos pudieron tener la experiencia de vivir sin enfermedad alguna. Sin embargo, después de la caída, esto generó una serie de cambios. Pero además trajo terribles consecuencias, además de la maldición que Dios expuso en contra de los seres humanos, en este caso Adán y Eva, en el caso de la serpiente, en el caso de la misma tierra que fue maldecida por el Señor. Pero no solo fue eso, sino que también la enfermedad entró, con ello el dolor, el sufrimiento y la muerte también se hizo presente. No fueron pocos los que al paso del tiempo, cuando vino Jesús a esta tierra, fueron favorecidos y recibieron muchísimas evidencias, milagros de parte de Dios, sanidades que fueron muy evidentes y que se narran en los evangelios. Y entonces el ministerio de Cristo estaba cargado de señales, de prodigios, de muchísimas sanidades. Los evangelios narran específicamente la sanidad de una mujer y lo acabamos de leer. No conocemos cuál es el nombre de ella, pero sí sabemos que era familiar de Pedro, era su suegra. Sabemos muy poco de esta mujer, pero lo que sí el relato nos muestra es la condición que esta mujer tenía. Por un lado se dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Es decir, que después de que Jesús había manifestado su poder liberando a un hombre que estaba endemoniado en una de las sinagogas del pueblo de Capernaum, Jesús se dirigió a casa de los discípulos Pedro y Andrés. Iba acompañado también de Juan y de Jacob. Y cuando Jesús entró al hogar de esta mujer que estaba enferma, estaba postrada, inmediatamente él se percató, él miró que había una necesidad muy apremiante. La suegra de Pedro tenía una fiebre, no sabemos el origen de esa enfermedad. Las bacterias, los virus causan a menudo enfermedades, y esto provoca, ¿verdad?, que los cuerpos enfermos puedan responder. En realidad la fiebre es una manera
de decirnos que hay algo mal en nuestro cuerpo. Tenemos defensas en el cuerpo y estas luchan con las bacterias y los virus. Y esta mujer entonces tenía una fiebre. No era una fiebre cualquiera, era una fiebre muy elevada, y esto llevó a la mujer a que se encontrara postrada en una cama. Y es que todos alguna vez nos hemos enfermado, todos hemos tenido algún problema y la fiebre se ha presentado, y la fiebre en el cuerpo nos va a robar el apetito, la energía, nos va a imposibilitar. Cuando alguien está enfermo y se presenta la fiebre, somos azotados. Lo único que queremos hacer en ese momento es permanecer en cama, estar tomando líquidos, estar tomando cosas calientes, estar alimentándonos con aquellos alimentos que van a ayudarnos, ¿verdad?, a salir adelante. Pero a veces la enfermedad es tan fuerte, tan terrible, que lo único que queremos hacer es dormir. Aun cuando nuestro cuerpo físicamente esté solicitando alimentos, muchas veces no tenemos ni siquiera la fuerza física para poder degustar algún alimento. Y esta era la condición de aquella mujer. Toda enfermedad que no es atendida a tiempo o de manera adecuada puede tener el potencial de matar a cualquier persona. Anteriormente decíamos que una pequeña gripa, ¿verdad?, azotaba terriblemente a los varones. Las mujeres decían: es que te quejas y solamente tienes un resfriado. Hoy ese dicho, por causa, ¿verdad?, de esta pandemia del coronavirus, pues lo hemos ido dejando un poco atrás. Sin embargo, sí cabe decir también que las mujeres son más resistentes al dolor. Por eso Dios les dio el privilegio, la bendición de la maternidad, de que ellas pudieran, ¿verdad?, desarrollar en su propio cuerpo una vida. Dios les ha dado a las mujeres esa tremenda bendición de poder gestar a lo largo de 9 meses en su vientre, ¿verdad?, un nuevo ser, y eso solo Dios puede lograrlo. Por eso la mujer está capacitada para entrar en una labor de parto. Las mujeres, cuando dan testimonio del momento en que traen aquí a la vida, ¿verdad?, a un hijo o a una hija, ellas dicen que sienten muchas veces que se van a morir, que por dentro se les está quebrando el cuerpo, los huesos, que sienten que están ahí dando su último suspiro de vida. Y la mujer fue diseñada por Dios de tal manera que pueda soportar todo este dolor. En cambio, los hombres tenemos una capacidad mucho menor, ¿verdad?, en comparación con las mujeres en cuanto al tema del dolor. Por eso usted puede notar que cuando su esposo se enferma o alguno de sus hijos, la gripa, esa pequeña gripa que nosotros decimos, le golpea de una forma más fuerte. La enfermedad no solo va a golpear estas áreas de la vida, sino que también va a atormentar los pensamientos del enfermo y los pensamientos, la mente de la familia. Porque cabe decir que cuando alguien está enfermo en el seno de una familia, todos lo estamos, porque de alguna u otra manera nos vamos a involucrar en esa situación. Además, la enfermedad golpea el bolsillo, la economía, y va a producir una carga emocional. Las personas a menudo se van a entristecer, y la tristeza va a generar enojo. La tristeza va a conducir también al enfermo a la depresión. Por eso, una de las formas en cómo podemos nosotros enfrentar a algún tipo de enfermedad es teniendo un buen ánimo. El proverbista señala que cuando dejamos, ¿verdad?, que la tristeza se apodere de nosotros, la depresión nos golpee y se apodere de nuestra vida, entonces la enfermedad va a ir en aumento. Pero cuando tenemos un buen ánimo para enfrentar las noticias causadas por la enfermedad, los diagnósticos, todo lo que nos estén diciendo los médicos en cuanto a la enfermedad que estamos presentando, cuando tenemos un buen ánimo, cuando pensamos de forma positiva, de manera correcta, entonces tenemos una mayor posibilidad de hacer frente a la enfermedad.
Cuando alguien es preparado para entrar a una cirugía, no sé si alguien acá ha pasado alguna vez por una operación, pero regularmente los médicos les preparan con 24, 48 y en ocasiones, según el riesgo de la operación o el tipo de operación que se le va a realizar, hasta con 72 horas, les dicen que ellos tienen que tener un ayuno, los meten incluso una noche antes o horas antes ahí al hospital y les empiezan a hacer una serie de estudios y les dicen que ellos deben estar tranquilos porque todo va a estar bien, y los médicos a menudo le van a decir eso, todo va a estar bien. Nunca va a escuchar de algún médico decir que algo va a salir mal, porque lo menos que ellos quieren es que el paciente se ponga nervioso, lo menos que ellos buscan, ¿verdad?, es que las cosas salgan mal. Ellos confían, ¿verdad?, en la profesión que han estudiado, en la preparación que han obtenido y en la experiencia que tienen. Cuando algunos médicos son gente de fe, gente que cultiva la espiritualidad, ellos entonces les invitan a los pacientes a que puedan, ¿verdad?, descansar en Dios, que puedan buscar en Dios, ¿verdad?, la tranquilidad que necesitan. Hay casos de personas que están a punto de ser operadas y no los operan porque cuando los meten al quirófano su presión arterial se eleva o se baja, y entonces las personas pues tienen que salir del quirófano y tienen que estar tranquilas, deben estar llenos de esa paz para que puedan, ¿verdad?, hacer frente a esa operación. Hermanos, en el caso de la suegra de Pedro, esta mujer se enfermó, la fiebre la estaba azotando, estaba siendo golpeada, y lo que podemos aprender es que al igual que ella, los creyentes también se van a enfermar, y en algunos de los casos los creyentes que enferman van a morir. Algunas personas son registradas en la Biblia, hombres y mujeres piadosas, hombres que fueron temerosos de Dios, tenían temor de Dios y que además le servían. No solo eran personas temerosas de Dios, eran servidores de Dios, y a pesar de ello fueron afligidos por causa de la enfermedad. La Biblia narra en 1 de Timoteo 5:23 el caso de un joven pastor llamado Timoteo. Este joven pastor recibió una recomendación por medio de Pablo para que él tratara el problema crónico, el problema frecuente de una enfermedad en su estómago, e incluso le recomienda de una forma medicinal que pudiera consumir un poco de vino para que esos problemas recurrentes del estómago pudieran ser resueltos. Entonces Pablo está mirando la necesidad, da una recomendación, una palabra, y notamos aquí que este joven pastor, un siervo de Dios, estaba, ¿verdad?, luchando con esta enfermedad. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 13, les hace mención de que la primera vez que fue a la ciudad de Galicia, ahí él predicó por primera vez las buenas nuevas del evangelio, pero cuando acudió a ellos, el apóstol Pablo se encontraba enfermo, y habla Pablo también de una enfermedad. A lo que él hace referencia es un aguijón que lo golpea. Se cree que la enfermedad de Pablo era un problema visual. Pablo le escribe a los Gálatas y dice que si fuera necesario él se sacaría los ojos, y él en esta carta dice que escribe de su puño. Es decir, que esta carta Pablo la está dirigiendo a los hermanos de los Gálatas y está escribiendo de puño, ¿verdad?, y letra. Pablo está mencionando aquí en este apartado de Gálatas que tenía una enfermedad y que se había enfermado. Así que la enfermedad es algo, ¿verdad?, que nos va a alcanzar a nosotros también los creyentes. En Filipenses 2:25 al 27 encontramos la vida de un hombre llamado Epafrodito. Este fue enviado por la iglesia de los filipenses para llevarle un apoyo económico al apóstol Pablo mientras él se encontraba en prisión. Dios estaba utilizando al hermano Epafrodito para que el corazón de Pablo pudiera ser consolado y animado.
Pero en esa carrera de servicio que Epafrodito estaba desarrollando, mientras él estaba ahí con Pablo ayudándole y ministrando el corazón de Pablo, vino una enfermedad a su cuerpo, y la enfermedad fue tan fuerte, fue tan terrible, que estuvo a punto de morir. Aunque el texto no especifica cuál era la enfermedad de este hermano, sí dice que los hermanos de Filipenses estaban preocupados por él. Había salido de su ciudad, había sido enviado, ¿verdad?, para ayudar a Pablo, y Pablo lo llama compañero de milicia, colaborador del evangelio. Y en medio de ese servicio que él estaba desarrollando, en medio del trabajo espiritual, en medio de la comisión que estaba atendiendo para el Señor, él estaba trabajando para la gloria de Dios, pero en medio de ese proceso Epafrodito se enferma, y la enfermedad, ¿verdad?, lo lleva a tal punto en el que él está a punto de morir. No solo en el Nuevo Testamento encontramos personajes que se enferman, siervos de Dios. Vemos también en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14, que un profeta llamado Eliseo se enfermó. El texto dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Es decir, que se enfermó, y por causa de esa enfermedad Eliseo murió. No sabemos tampoco cuál haya sido la causa de origen, ni la enfermedad que Eliseo tenía, pero sí lo que nosotros podemos notar es que a pesar de la enfermedad, Eliseo seguía ministrando al pueblo del Señor. Que a pesar de que le sobrevino una enfermedad, la unción de Dios reposaba sobre la vida y el cuerpo de Eliseo. Que a pesar y por encima de esa enfermedad, Eliseo seguía siendo un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. A pesar de que la enfermedad había tocado el cuerpo de Eliseo, en los huesos de Eliseo había una poderosa unción de parte del Señor. Y de hecho, más adelante, cuando Eliseo muere y él es enterrado, un hombre que cae ahí donde estaban los huesos de Eliseo, cae muerto. Ahí en ese instante esa persona muerta resucita, porque aún había unción de Dios en los huesos de Eliseo. Así que a pesar de que la enfermedad lo había tocado, el llamado de Dios estaba en la vida de Eliseo. La presencia de Dios no lo había abandonado. La palabra que Eliseo hablaba no era palabra de hombre, sino era una palabra poderosa de parte de Dios que estaba comunicando al pueblo. Así que a pesar, hermanos, de que Pedro servía también al Señor juntamente con su hermano Andrés, aunque ellos eran fieles a ese llamado que Cristo les estaba haciendo, en su entorno familiar había problemas. En su entorno familiar su suegra se había enfermado. Esto nos lleva a entender que nadie, absolutamente nadie, está exento de enfermarse por alguna causa. Todos estamos en este mundo, todos estamos expuestos entonces a algún tipo de enfermedad, y lo hemos vivido en este tiempo que salimos de la pandemia. Todos, hermanos, todos los que vivimos en esta tierra podemos ser alcanzados por las consecuencias del pecado, y mientras estemos aquí vamos a estar luchando. Por eso esta vida cristiana se trata de una constante lucha. Estamos luchando, pero no lo vamos a hacer con nuestras armas, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Vamos a luchar con la oración, vamos a luchar con la palabra de Dios como una espada. Vamos a ir a la batalla, hermanos, con la fe que tenemos muy depositada en nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir y vamos a correr hacia el campo de batalla como David un día lo hizo, y vamos a enfrentarnos con todas las herramientas y las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Y creemos que en Dios somos más que vencedores. Creemos que en Él podemos tener grandes conquistas de las batallas, de las luchas que enfrentamos. Y quiero decir también que Dios es soberano. Dios tiene soberanía sobre la enfermedad y también sobre la sanidad. Él tiene toda la autoridad para sanar y para decidir también no sanar. Y cuando hablamos de soberanía, estamos diciendo que Dios tiene la autoridad
De hecho, vemos que después de la sanidad de la suegra de Pedro, en los versículos siguientes, vino una gran multitud de personas con distintas enfermedades y Dios hizo grandes obras, porque estas personas que venían afligidas, azotadas, cargadas por la enfermedad, estas muchas personas que estaban enfermas de diversas enfermedades, Jesús las sanó, Jesús echó fuera demonios y Jesús trajo sanidad sobre ellas, porque nuestro Dios, el Dios que predicamos, es un Dios de sanidades, es un Dios, hermanos, que en este siglo XXI sigue sanando, sigue manifestando su poder, y la sanidad es una evidencia clara del poder que Dios manifiesta en estos tiempos. Pero Él es soberano y su autoridad Él la usa para sanar cuando quiere hacerlo, pero también Él sabe y Él determina, ¿verdad? Sabe cuál es la condición de nuestra vida y sabe todo de nosotros, y Él sabe el por qué muchas veces determina decir no. Le digo algo, es un gran misterio el poder responder a esta interrogante: ¿por qué Dios sana a uno y a otros no? Es difícil el conocer muchos de los misterios que Dios tiene, pero quiero decirle que aquellos que confiamos en Dios debemos tener la tranquilidad absoluta. Debemos estar, hermanos, muy conscientes y tranquilos de que el amor de Dios es muy real en nuestra vida, de que Él no quiere causar algún daño o algún dolor en nosotros, y que por ese amor tan maravilloso que Él ha mostrado y tiene por cada uno de nosotros, podemos tener la paz en nuestro corazón y en nuestra vida. Podemos tener el consuelo y el aliento que necesitamos para seguir adelante. Es un gran misterio, como lo he dicho ya, porque Dios se lleva a algunos y porque Dios deja a otros. Y es habitual pensar cuando estamos en un funeral: ¿por qué Dios se ha llevado a ese amigo, a ese familiar, a esa persona que es buena? ¿Y por qué no aquel? ¿Por qué no aquellos que están haciéndolo mal? Dios es un Dios de amor. Es un Dios perfecto. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que conoce exactamente todas las cosas a la perfección. Es un Dios que sabe que la vida en esta tierra es pasajera, efímera, se esfuma en un abrir y cerrar de ojos, pero que hay algo mejor, y es la vida eterna que Él nos ofrece. Porque todos aquí, y aún los que se nos han adelantado, tienen la esperanza de la vida eterna. Y en esa esperanza podemos descansar. Entonces, en 2 de Timoteo 4:20, Pablo, al final de su carta, cuando se está despidiendo del joven pastor Timoteo, le escribe y dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo, es un hermano en la fe, dejé en la ciudad de Mileto. Y luego agrega Pablo: enfermo. Es decir, que a este hermano llamado Trófimo lo dejó en la ciudad de Mileto enfermo. Y Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que había Dios usado en muchos momentos de su ministerio. Una serpiente lo picó en algún momento y la gente pensaba que era un dios, porque la serpiente venenosa no lo había asesinado. Pablo había orado en otros momentos y la sanidad había ocurrido en la vida de las personas que estaban enfermas. Pero aquí deja a un compañero llamado Trófimo, a su hermano en la fe, un compañero también del Evangelio del Señor, y está enfermo y se encuentra en una condición de enfermedad. Hermanos, Charles Spurgeon dijo que el mayor bien que Dios nos ha dado es la salud, excepto la enfermedad. Es decir, que el mayor bien que hemos recibido de Dios es la salud, pero dice Spurgeon, excepto la enfermedad. Porque no he visto, decía Spurgeon, un mayor bien recibido
en la vida de los creyentes, de los que aman a Dios, que cuando están enfermos. Porque en medio de la enfermedad podemos ver la mano, ¿verdad?, de los compañeros de milicia, de los hermanos en la fe. Porque en medio de la enfermedad podemos mirar el cuidado. Y recuerdo las palabras del Evangelio: estuve enfermo y venisteis. Y Jesús fue a la casa de estos discípulos y a la casa de la suegra de Pedro. Y cuando Cristo llegó al hogar, todo cambió. Cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar, Él restauró, Él consoló, Él trajo la sanidad en ese momento. Porque cuando Jesús llega al hogar, Él viene y trae el consuelo que nuestra alma agitada necesita. Cuando Jesús llega al lugar, las cosas no pueden seguir igual. Cuando Jesús, hermanos, aparece en escena, cuando llega a nuestro hogar, nuestro entorno cambia. Cuando sabemos que Jesús está ahí, nuestra alabanza al cielo sube y la elevamos y decimos: te alabo, Señor. Y cantamos a Él, aun cuando no tengamos las fuerzas necesarias. Y Jesús restauró ese momento, la condición, la situación. Y Jesús también entró a tu hogar. El Evangelio de Cristo llegó a tu vida. Tengo la seguridad, y por eso me atrevo a decir que Jesús mora en los hogares y en las familias de la iglesia del Centro Familiar Kairos. Jesús está en tu hogar. El mismo Jesús que sanó a la suegra de Pedro entró un día a tu casa. Y entiendo también lo que Spurgeon dice, porque algunos de nosotros nos encontramos con Jesús en medio de la aflicción de la enfermedad. Cuando vino la enfermedad y los azotes eran terribles, el Evangelio de Jesús llegó y Jesús entró a nuestro hogar. Y no solo nos sanó de aquel azote, no solo restauró nuestro cuerpo enfermo, sino que también nos rescató de la condenación eterna. Y no solo nuestra vida fue rescatada y sanada, también nuestra familia recibió la bendición del Evangelio de Dios. Él nos ha restaurado. Y a lo mejor alguien piensa esta tarde: pero es que una enfermedad se llevó a un ser amado. La enfermedad lo azotó, lo golpeó. Pero Jesús tiene muchas maneras de actuar. Encontramos aquí la enfermedad, pero también vemos una rogativa. Dice el texto: y enseguida hablaron de ella. Los discípulos no se esperaron para presentar la necesidad que tenían. Le dijeron y le hablaron a Jesús sobre la condición de aquella mujer. Y el historiador Lucas señala que rogaron por ella en Lucas 4:38. Es decir, que en la narrativa de Marcos se habla de que hablaron de ella, y Lucas, el historiador, nos da aquí una mayor claridad al decir que rogaron, es decir, intercedieron, oraron, pidieron que Dios interviniera y realizara una sanidad para que obrara un milagro en aquella habitación. Jesús no necesita mucho público, porque aquel momento era privado. Jesús venía de liberar a un endemoniado en una sinagoga, a un evento público. Y había hecho sanidades como Marcos 1 lo va relatando. Pero aquí se detiene el relato porque era una casa, un hogar. Era una vivienda, una especie de choza humilde. Y ahí en privado, en aquella pequeña audiencia, el maestro atendió la rogativa de aquellos que sufrían con su familiar enfermo. Esto es, que al igual que ellos, hay momentos en los que estamos bajo el techo de nuestra casa y sentimos que no estamos en la comunión de los santos en la iglesia local. Sentimos que somos muy pocos, que es una audiencia pequeña. Jesús necesita 2 o a 3 que ahí estén de acuerdo y clamen a su nombre, que oren y que den el paso de obediencia para que la obra pueda ser consumada. No necesita muchos espectadores o mucha gente.
En una pequeña audiencia, la gloria y el poder de Dios pueden descender de la misma manera que en una audiencia multitudinaria. No necesita una gran campaña evangelística, que son necesarias y que Dios los usa para hacer grandes obras milagrosas y sanadoras, para traer salvación a las multitudes. Pero ahí, desde el rincón de una cama en un hospital, ahí, desde el rincón de una cama en un hogar, ahí en donde el enfermo se encuentre, cuando se eleva la oración, la rogativa a Dios, cuando alguien más intercede, Dios puede traer la sanidad que el enfermo necesita. Rogaron. La enfermedad a veces nos imposibilita para orar. Incluso el espíritu tiene disposición, pero a veces el cuerpo físico no tiene las fuerzas para orar. Y entonces alguien más tiene que interceder. Cuán importante es el ministerio de la intercesión. Hermanos, orar por otros es mostrar amor. Anteponer las necesidades, mis necesidades, y clamar por las necesidades de mi prójimo, eso es reflejar el carácter de Cristo. Porque todos tenemos algún tipo de necesidad. Incluso hoy, mientras venimos a esta reunión, alguien posiblemente vino enfermo, vino cansado, vino así desanimado. Al venir a la reunión, vino usted con muchas cargas posiblemente, sin fuerzas físicas, con un espíritu dispuesto, pero con una carne debilitada, abrumado por todo lo que ha vivido en la semana, desesperado porque usted tenía sus propios planes y no se cumplieron, cargado de ideas de lo que el mañana le va a deparar. Porque en algún punto de esta semana las cosas dieron un giro inesperado. ¿Y cuántas veces ha venido a la casa de Dios enfermo? Así abatido, tirado, cansado totalmente. Esperando, anhelando, deseando el toque del Maestro. Y de repente alguien le dice, o el pastor dice, ore por su hermano que está a su lado. Ay, hermano, yo quisiera que oraran por mí. Hermano, ponga su mano, dice luego el pastor, ore por él. Y usted dijo, yo vine a la reunión para que oraran por mí, no yo para poner mi mano y orar por alguien. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra para que no fueran destruidos. Pablo se levantó por las iglesias que había establecido y oró por ellas. Jesucristo, en la oración del Evangelio de Juan 17, 20, 21, oró, intercedió por la unidad de los discípulos y también por la unidad de los que se habrían de añadir como discípulos. Y dijo, no solo ruego por esto, sino también por los que habrán de venir, así como yo y tú, oh Padre, somos uno. Yo ruego también para que ellos sean uno en ti. En el poder de la unidad, en el poder de la unidad hay milagros. Si uno o dos se ponen de acuerdo, pueden ocurrir grandes maravillas. Una casa dividida no va a prosperar. Hermano, hay una necesidad de un hermano, un amigo enfermo. Vamos a orar y decimos amén. Porque en el poder del acuerdo hay grandes milagros. Y oramos y nos sumamos y pedimos, Señor, ayúdales, y rogamos. Y qué bien se siente y se sabe que alguien esté orando por tu vida. Qué bien se siente el saber y el reconocer que alguien está elevando una oración a tu favor. Y ellos rogaron por esta mujer.
Imagínese usted a ella enferma y en ese momento escuchando que estos hombres están intercediendo. He visto en más de una ocasión cómo el poder de la oración restaura, consuela, bendice, ayuda. Intercede por otros, ora por otros, de la misma manera que te gustaría que oraran por ti. Es una regla de oro. Lo que tú quieres que hagan por ti, hazlo por ellos también. Tercero, la sanidad. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Note usted, a mí me encanta la narrativa de Marcos. Me encanta demasiado cómo Marcos captura 4 verbos. Se acercó, la tomó y la levantó. Luego acá dice inmediatamente la dejó la fiebre. Más verbos. Es decir, la forma activa, la acción inmediata de aquellos siervos que recibieron la atención del Omnipotente. Ellos presentan la rogativa e inmediatamente el Dios omnipotente actúa. Jesús, después de oírlos, se acerca a la necesidad de la mujer y el milagro ocurre de una manera inmediata. La enfermedad se seca, la enfermedad se va, el sufrimiento se fue también con la enfermedad. Esta mujer ya no estaba más débil físicamente. Aquí ocurre un doble milagro: el milagro de la sanidad y el milagro también de la fortaleza en el cuerpo de esta mujer. Hermanos, Dios usa muchas formas para sanar, muchos métodos. Pero escuche algo, todos los métodos de Dios son efectivos. Algunas veces Jesús escupió sobre tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos de los enfermos. Otras veces les dijo: ve y conforme tu fe es hecho. Otras veces llegó en donde estaban los enfermos y los tocó. Tocó leprosos. Tocó la vida de aquellos que estaban siendo golpeados terriblemente por el sufrimiento causado por la enfermedad. No utilizó un método único. No utilizó un solo camino. Jesús utilizó diferentes formas. Y Dios nos puede sanar de diferentes maneras. Algunas veces Dios lo hace de manera inmediata. Y hoy, mientras orábamos en la reunión, en la voluntad y soberanía de Dios pudimos ser sanados, recibir la sanidad de Él. Una sanidad inmediata. Otras veces Dios sana de manera progresiva. Y mientras iban los leprosos caminando, recibieron la sanidad. Y mientras usted se dirigía a su casa, mientras de aquí saliendo de la reunión iba usted con su familia a pasar la tarde, y en ese momento se dio cuenta de que algo había ocurrido, que ese dolor que estaba en usted ya no está más azotándolo. O en la semana el Señor trajo la sanidad. Dios sana inmediatamente o progresivamente. Dios sana también en ocasiones mediante la asociación de hombres. Aunque Él no nos necesita, no me necesita a mí ni a nadie más. A veces toma a los médicos, incluso aún estos siendo impíos. Son misterios de Dios. Pero el Salmo 24:1 dice que todo y los que habitamos en este mundo le pertenecemos. Y se vale de medios. Y hay ocasiones en que se asocia con siervos de Él, los toma y los usa y trae sanidades. Oran y Dios sana. Es que Él es Dios. Tiene el control de todo. Y le pertenecemos. Y aunque los que se niegan y rehúsan y dicen que no hay Dios, aún Dios, si a Él le place, los toma y hace algo, hermanos, a través de sus vidas para su propia gloria. Porque Él es Dios. Y se vale de personas imperfectas, humanas,
quebradas, que como lo decía ya, vienen a la reunión y dicen: yo necesito, yo requiero. Usted solo ponga la mano, usted solo tenga fe y obedezca, y el Espíritu que mora en su vida hará el resto. El Dios que habita en su vida hará la obra. Es Él el que se manifestará al mirar la fe y la acción humana. Pero yo soy imperfecto. Es Él que lo conoce a usted y sabe exactamente de qué adolece. Es que yo no puedo y yo no tengo el don. Él sabe que se habrá de glorificar en lo menospreciado tal vez, o en lo insignificante que usted se pueda mirar a sí mismo. Es que los demás saben quién soy. Dios sabe mejor la historia de su vida y le llama y le habla a su corazón. Y si a Él le place, Él le habrá de usar a la manera que Él lo determine. Porque Él es Dios. Solo hágalo. Ponga su mano. Créalo. Y deje que Dios actúe. No le vamos a exigir, no vamos a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, a ordenarle. Solo vamos a dar el paso de fe y a orar como Él nos ha dicho. Hermanos, reprendió la fiebre, se acercó, la tomó de la mano, la levantó, reprendió la fiebre. Mateo 8:17 nos dice que en Cristo se cumplen las Escrituras. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y por qué algunos sanan y otros no? Y aunque esa pregunta para muchos de los casos pueda ser un misterio, sí quiero decir que aún algunos que son miembros de la iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo y que adolecen y están enfermos, quiero decir que Dios sí les va a dar las fuerzas necesarias. Dios sí va a obrar, sea de forma inmediata, progresiva, o incluso aunque no sea aquí en esta vida, pero tenga la seguridad de que Dios ha dicho que un día no habrá más enfermedad en su cuerpo y usted será libre. Su cuerpo será transformado, glorificado. A los pies de Cristo usted puede recibir la sanidad. De lo que yo sí le digo es que, al igual que Pablo, con ese aguijón con el cual luchó esa enfermedad, Dios le dijo que su gracia lo iba a sostener. Esa misma gracia lo va a sostener a usted, lo va a ayudar el Señor, no lo va a dejar. ¿Y sabe para qué lo va a consolar? Para capacitarlo a usted y pueda capacitar usted a otros, pero principalmente usted pueda consolar a otros. Dios lo consuela para consolar a otros. Finalmente, la gratitud. Dice el texto: y ella le servía. El evangelista Marcos habla de un servicio voluntario. Ella, esta mujer, la suegra de Pedro, comenzó a servirle. Es que una vida agradecida es una vida que se va a entregar al servicio de Dios. Por eso el salmista dice: servirle con alegría, proclamad con alabanza. Y Apocalipsis 5:12 dice: digno, digno, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Por eso hoy he titulado este mensaje: Él llevó tu enfermedad. Sí, hermano, Él llevó tu enfermedad. Y podemos nosotros mostrar la gratitud mediante el servicio que le damos al Cordero inmolado, que ha tomado la enfermedad que estaba golpeando, azotando nuestro cuerpo. Al igual que la suegra de Pedro, podemos llegar a servir a Dios. Una fiebre la imposibilitó.
alguna enfermedad puede imposibilitarnos también, pero el poder de Cristo libertó a la suegra de Pedro. El poder de Cristo también nos ha libertado a nosotros. Note usted que inmediatamente después de que esta mujer es libre de la enfermedad, recibe una fuerza y utiliza la energía que Dios le estaba dando para ponerse al servicio, a las órdenes de Jesús, al servicio de la obra del Padre. Es decir, que esto a mí me enseña que cuando nosotros recibimos la fuerza, la energía, hermanos, en este cuerpo, debemos poner esta energía, esta salud que tenemos ahora para el servicio del Señor. Servirle con alegría. Hay quienes se dan de golpes y dicen: híjole, ahora estoy enfermo y no puedo servir a Dios como cuando yo estaba sano. Ahora que estás sano, que tienes salud, fuerza, energía, vitalidad, sírvele. Sírvele. El servicio es una muestra de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, ¿cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida? Dios ha hecho cosas maravillosas en ti. Y entonces lo mínimo que nosotros hacemos no es un pago, porque nunca vamos a poder alcanzar a pagarle a Dios todo lo que ha hecho. Pero sí es una pequeña retribución, y es a través del servicio que le damos. Dios sigue sanando. Él llevó tus enfermedades y tomó tus dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanos. Y si determinó sanarte, es para que tú con alegría le sirvas, para que vengas delante del Cordero y le digas: digno es el Cordero de Dios. Digno el Cordero de Dios. Te ha consolado para que consueles a otros. Finalmente le pido a los músicos que me ayuden, estén preparados para que cantemos. En 2 minutos termino el mensaje diciendo esto. El peor momento que he tenido en mi vida, hablando físicamente, lo he pasado aquí en Iguala. Nunca he estado internado en un hospital y nunca quiero estarlo. Y la única vez que estuve algunas horas internado y que por voluntad propia salí, esto es, que tuve que firmar un documento de responsiva para salir de ese lugar. Estuve por lo menos 12 horas internado. No sé si eso cuente. Yo digo que no. Y en esa ocasión era un sábado, habíamos salido de bautizos en la iglesia. Y entonces me dirigí a la casa donde vivía y me pegó un dolor terrible y me aventó al piso. Era soltero en ese momento y el dolor me revolcaba, y yo entonces pensé que había sido el exceso de comida, todo lo que yo había comido en el tiempo del bautizo del sábado. Y entonces era un dolor tan terrible que después comencé a vomitar. Vomité horrible. Y para lo único que tuve fuerzas después fue para tomar el celular y llamarle a un amigo, Julio, que ya estaba acá a veces con nosotros. Y le dije: estoy mal y creo que me reventó el apéndice. Y ya sabe cómo somos los hombres, y creo que me voy a morir. Y entonces empecé a encargar mis libros, empecé a encargar todo, ¿no? Y dije: aquí, estos libros para Perengano, fulano, cuídenme esto. Y díganle a mi mamá que la amo. Y entonces llegó
Y así como pude, abrí, y el dolor era tan terrible que me tuvo que sacar cargando. Iba él y su esposa y me metió al carro y me llevó al hospital. Y allá en el hospital, mientras estaba yo esperando la consulta, y el peor de los casos es que es cambio de turno a las 7 u 8 de la noche, y yo estoy ahí, y pasó 1 hora, 2 horas, y ahí entré al baño y abrazaba la taza del baño, y yo sacaba cosas verdes, amarillas, y yo sentía un dolor terrible, horrible dolor. Y entonces ya después me atendieron, me pasaron, y en medio de todo lo malo que yo veía, número 1, a mí me dieron una cama y yo estaba sentado en la cama. Y después vi a varios pacientes, acostado más bien en la cama, y vi varios pacientes que llegaban y estaban en sillas y otros tirados en el piso. Yo dije, en medio de todo esto malo, yo estoy en una cama. Y luego tenía 2 médicos, uno es mi amigo. Y entonces dije, ellos no han tenido ni siquiera la visita de uno de ellos. Y a mí ya me visitaron 2. Tenía medicamento y oí a mis compañeros de cama, de cuarto, que ellos ni siquiera tenían medicina y que su familia tenía que andar buscando la medicina. Y entonces yo estaba pensando en todo eso y dije, tengo 2 doctores, ya vino una enfermera, tengo esta cama, estoy en el hospital. A mí me dijeron que era el que iba a estar en ese cuarto, y después llegaron muchas otras personas hasta en el piso. Y yo le hablé a mi amigo y le dije, ya vete a tu casa. No, ¿cómo te voy a dejar solo? Vete, aquí Dios está conmigo, y si algo pasa, pues tú vienes. Ya eran como las 3 de la mañana, 3:30, tú vienes. Y luego uno ahí enfermo, ahora a veces empieza a platicar, a comentar, y me dice un señor, vengo porque tenía cáncer, pero parece que estoy regresando a síntomas. Me operaron del estómago, me quitaron partes del estómago, órganos, los tuvieron que reestructurar, y estoy aquí porque a lo mejor me volvió el cáncer, me dijo. Y yo estaba ahí y yo dije, nunca me han quitado nada, tengo todos mis órganos, nunca me han operado. Y a él lo han operado, le han quitado partes de su cuerpo, lo han mutilado, lo han reconstruido internamente, y posiblemente tenga cáncer otra vez. Y hasta este momento Dios no me ha permitido pasar algo así. Y yo estaba ahí pensando todo eso, sin fuerzas físicas, hasta que llegó el diagnóstico, una cistitis crónica, que es una infección recurrente en el riñón. Cistitis crónica. Me dijo un doctor, es lo más parecido que un hombre puede pasar de un parto, pero todavía se queda lejos. Ájale. No, si se siente feo parir, dije. Si es no lo más cercano, no, y ni siquiera se compara, dije, padre. Y entonces me levanté, me pusieron medicina, oré y empecé a cantar a Dios. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, y por siempre lo serás. Y después empecé a cantar, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Y empecé a llorar. Y en eso me levanto y empiezo a orar por el paciente que me dijo que a lo mejor tenía cáncer, y oré por por aquel. Y después me fui allá a las camas del hospital y empecé a orar, y me regañó mi amigo, y empecé a ir a los cuartos y empecé a orar.
Y después a las 5:30 le dije, me voy. No te puedes, me voy porque voy a ir a la iglesia a predicar. Fírmame. Sí, te firmo y me voy. Y llegué ese día, lloré y me bañé y prediqué. Y mientras yo predicaba, Dios estaba haciendo algo en mi cuerpo. Dios estaba sanándome. Mientras yo hablaba su palabra. Mientras yo predicaba y proclamaba su santo evangelio, Él estaba trayendo a mi vida restauración. A Él le plació hacerlo, porque si no hubiera querido, no lo hubiera hecho. Y aunque eso hubiera quedado ahí permanente, su gracia me hubiera bastado, me hubiera sido suficiente para seguir adelante. Su gracia es suficiente. Y entonces yo enfermo me levanté y le dije, te voy a servir. Y yo hice una promesa con Dios y le dije, aún desde la cama de un hospital, en mi último suspiro, te voy a servir. Sírvele. Yo estoy infinitamente agradecido con Dios y sé que tú también lo estás. Sirve. Levántate. Obra. Mantente firme. Dile, Dios, heme aquí estoy. Úsame. Y dile al que está sentado en el trono, al Cordero inmolado, si mi vida, Señor, te sirve para algo, aquí estoy. No dejes que lo externo, que lo de tu alrededor te detenga. Él sabe quién eres, la condición en la que te encuentras. Sírvele, levántate, deja que Él te sane esta tarde y te toque. Yo quiero que cantemos a Dios. Y ahí en la transmisión también, tal vez te has detenido y dices, no, es que ¿cómo le voy a servir así? Es que ¿cómo le voy a servir si los demás saben quién soy? ¿Qué te importa eso? Levántate, levántate, con un corazón agradecido, servirle con alegría. Esto es, estás lleno de gratitud y por eso le sirves. Dile, aquí están mis manos, mis pies, mis labios, aquí estoy y te quiero servir con alegría, Señor. Aquí estoy y te quiero servir, amado Dios. Yo no sé si ahí donde tú estás, en tu lugar, tú quieras decirle este día y estés determinado a hacerlo, para que Él te use, para que Él use cada parte de tu cuerpo, para que Él use cada parte de tu vida. Vamos a cantar y después vamos a orar a Dios. Cantemos a Dios. Ponte en pie, por favor, un momento. Ponte en pie. Incluso si tú quieres venir a este altar, puedes hacerlo.